Buenas tardes, le voy a hablar sobre la historia del derecho romano. El derecho romano era todo aquel conjunto de normas y leyes que regía a la población del Imperio Romano durante la existencia del imperio y tras la caída a las ciudades que quedaron. Esta está comprendida dentro de 4 etapas. Yo le voy a hablar de las 2 últimas. La tercera etapa del derecho romano sería la época del Principado. Esta etapa histórica se inicia en el año 27 a.C. al 284 de nuestra era. Durante este periodo, el poder supremo es compartido por el Senado y el emperador. Jurídicamente, esta será la época clásica del derecho. Sus fuentes formales siguen siendo la misma del periodo anterior, a la que se suman las ya mencionadas constituciones imperiales. El emperador va concentrando el poder de legislar en la medida en que esta facultad le es paulatinamente cedida al Senado. En esta época ya son raros los senadoconsultos que encontramos, y por el contrario resulta cada vez más frecuente las constituciones imperiales. Existen 4 diferentes clases de constituciones imperiales: edicto, mandata, decrete y rescripta. Los edictas son comunicaciones efectuadas de forma directa al pueblo. Los mandatas consistían en instrucciones dirigidas a los funcionarios. Los decretas, por su parte, eran decisiones judiciales tomadas por el emperador como magistrado supremo en un juicio. Y los rescriptas son respuestas del emperador a un funcionario o a un particular. En la época del derecho clásico, cuando el derecho romano alcanza su mayor grado de evolución, las fuentes, como ya hemos visto, son muy variadas y las instituciones jurídicas se multiplican. Ahora sí se aplica el principio de equidad buscando la individualización de la norma, que se ajuste al caso concreto, y así aparece el tan característico sistema jurídico romano. Después de esta época encontramos la época del Imperio Absoluto. Esta etapa inicia en el año 284 hasta la caída de Roma, en 476, por lo que toca el Imperio Romano Occidental y hasta 1453, fecha en la que cae la ciudad de Constantinopla, y termina así el Imperio Romano de Oriente. El periodo absoluto corresponde, en cuanto a la historia de derecho se refiere, a la fase del derecho postclásico. Los juristas de la época se dedican más bien a ordenar y a compilar la producción jurídica de las fases anteriores. En la época tenemos el llamado Código Gregoriano. Es el más completo y contiene constituciones dictadas entre los años 196 y 295. Después aparece el Código Hergemoniano, que complementa al anterior e incluye constituciones de 291 a 324, y ambos son de carácter privado. En el año 522 ascendió al trono el emperador Justiniano, que reinaría hasta el 565. Al conjunto de la labor jurídica de Justiniano se le conoce como el nombre de Corpus Juris Civilis, y está compuesto por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. En el año 528 se nombra una comisión para reunir los códigos gregorianos, hegemonianos y teodosianos en una sola obra. Esta obra se publicó al siguiente año y se le conoce con el nombre del Código de Justiniano. Está dividido en 12 libros, el primero de los cuales trata del derecho eclesiástico, de las fuentes del derecho y los oficios de los funcionarios imperiales. Todo el derecho del Imperio Absoluto corresponde a la fase postclásica y se subdivide a su vez en el derecho vulgar y el derecho justiniano. La etapa del derecho vulgar se inicia a partir del mandato de Diocleciano y termina antes de Justiniano. En esta fase ya no hay creación jurídica, sino solo el afán de adaptar el derecho anterior al tiempo presente, simplificándolo la mayoría de veces.